Texto por Bruce Lee, fotos de Linda Asler. Artículo revista Black Belt. Septiembre de 1971. ¿Qué es el Jeet Kune Do? Debo admitir que intentar plasmar el Jeet Kune Do en un artículo escrito no es tarea fácil. Quizás para evitar complicar demasiado un proceso, hasta ahora no había escrito personalmente un artículo sobre JKD. De hecho, es difícil explicar qué es el Jeet Kune Do, aunque quizás sea más fácil explicar su esencia. Permítanme comenzar con una historia zen. Puede que les resulte familiar, pero la repito por su pertinencia. Consideren esta historia como un medio para agilizar los sentidos, la actitud y la mente, para hacerlos flexibles y receptivos. Necesitan esto para comprender este artículo, de lo contrario, mejor olvídense de seguir leyendo. Un hombre sabio una vez fue a ver a un maestro zen para preguntarle sobre el zen. Como explicó el maestro zen, el sabio lo interrumpía con frecuencia con comentarios como, ah, sí, también tenemos eso, y así sucesivamente. Finalmente, el maestro zen dejó de hablar y comenzó a servirle té al sabio. Llenó la taza hasta el borde y siguió sirviéndole hasta que rebosó. Basta, interrumpió el sabio una vez más. ¿No se puede echar más en la taza? En efecto, ya veo, respondió el maestro zen. Si no vacías primero tu propia copa, ¿cómo puedes saborear la mía? Espero que mis alumnos de artes marciales lean los siguientes párrafos con mente abierta, dejando atrás las cargas de ideas preconcebidas y conclusiones erróneas. Este acto, por cierto, tiene en sí mismo un poder liberador. Después de todo, la plenitud de la copa reside en su vacuidad. Relaciona este artículo contigo mismo, porque aunque trata sobre Jeet Kune Do, se centra principalmente en el florecimiento del artista marcial, no en un artista marcial chino, un artista marcial iraní, etc. Un artista marcial es, ante todo, un ser humano. Así como las nacionalidades no tienen nada que ver con la humanidad, tampoco tienen nada que ver con las artes mar. Sobre la observación sin elección. Supongamos que varias personas entrenadas en diferentes estilos de artes marciales presencian una pelea callejera. Seguramente escucharíamos versiones distintas de cada una. Esto es comprensible, ya que uno no puede ver una pelea de otra manera, tal como es, mientras esté cegado por su punto de vista y estilo, y la verá a través del prisma de su condicionamiento particular. Pelear, tal como es simple y total. No está limitado por tu perspectiva ni por tu condicionamiento. Ya sea un artista marcial chino, coreano o de cualquier otro estilo, la verdadera observación comienza cuando uno se desprende de patrones preestablecidos, y la verdadera libertad de expresión surge cuando uno trasciende los sistemas. Antes de examinar el Jeet Kune Do, consideremos que es exactamente un estilo de arte marcial clásico. Para empezar, debemos reconocer el hecho innegable de que, independientemente de sus diversos y pintorescos orígenes, por un monje sabio y misterioso, por un mensajero especial en un sueño, en una revelación divina, etc., los estilos son creados por hombres. Un estilo nunca debe considerarse una verdad absoluta, cuyas leyes y principios son inviolables. El ser humano, el individuo vivo y creador, siempre es más importante que cualquier estilo establecido. Es posible que hace mucho tiempo un artista marcial descubriera una verdad parcial. Durante su vida, resistió la tentación de organizar esta verdad parcial, aunque esta es una tendencia común en la búsqueda humana de seguridad y certeza en la vida. Tras su muerte, sus alumnos tomaron su hipótesis, sus postulados, su inclinación y su método, y los convirtieron en ley. Se inventaron credos imponentes, se prescribieron solemnes ceremonias de refuerzo, se formularon filosofías y patrones rígidos, y así sucesivamente, hasta que finalmente se erigió una institución. De este modo, lo que se originó como la inclinación de un hombre hacia una especie de fluidez personal se transformó en un conocimiento solidificado e inmutable, con respuestas organizadas y clasificadas, presentadas en un orden lógico. Al hacerlo, los seguidores bien intencionados y leales no solo convirtieron este conocimiento en un santuario, sino también en una tumba donde sepultaron la sabiduría del fundador. Pero la distorsión no termina necesariamente aquí. En reacción a la verdad del otro artista marcial, o quizás un discípulo insatisfecho, organiza un enfoque opuesto, como el estilo suave frente al estilo duro, la escuela interna frente a la escuela externa, y todas estas absurdas divisiones. Pronto, esta facción opuesta también se convierte en una gran organización, con sus propias leyes y normas. Comienza una rivalidad,
donde cada estilo afirma poseer la verdad, excluyendo a todos los demás. En el mejor de los casos, los estilos son simplemente partes disecadas de un todo unitario. Todos los estilos requieren ajustes, parcialidad, negaciones, condenas y mucha autojustificación. Las soluciones que pretenden ofrecer son la causa misma del problema, porque limitan e interfieren con nuestro desarrollo natural y obstaculizan el camino hacia la comprensión genuina. Divididos por naturaleza, los estilos tienden a separarse entre sí en lugar de unirlos.